Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. En algún rincón del mundo, en el corazón mismo de la selva amazónica, nació una obra maestra que resonaba en los corazones de aquellos que tuvieron el privilegio de leerla. Fue en 1923 cuando César Vallejo, el destacado escritor peruano, dio vida a su obra cumbre, Fabla Salvaje. Este libro revolucionario se convirtió en un faro de luz literaria, iluminando el camino hacia nuevas formas de expresión y reflexión. Quédate y disfruta de esta historieta maravillosa con el Grupo 4 y sus integrantes: Bernoy Bacayuliza, Castro Ruiz John, Matos Carrillo Eder, Mío Chávez Yajaira, Pinedo Lurita Crazy, Rodas Mergoni Helder, Ruiz Ibérico Ana, Tello Páez Marc y Velázquez Grados Manuel. Había una vez un hombre llamado César Vallejo, quien nació en una pequeña y humilde familia en Santiago de Chuco, Perú, en el año 1892. Desde muy joven, César tuvo que trabajar arduamente para ayudar económicamente en su hogar. A pesar de las dificultades, tenía un espíritu lleno de pasión y una mente inquieta que lo llevarían a convertirse en uno de los escritores más importantes de la literatura peruana y latinoamericana. A lo largo de su vida, César Vallejo nunca dejó de escribir. Sus palabras fluían como ríos impetuosos y su pluma era un vehículo para expresar sus pensamientos más profundos y sus emociones más intensas. Escribió poesías, prosas y teatro, dejando así un legado literario que ha trascendido fronteras y ha sido convertido a innumerables idiomas. Pero fue durante uno de sus viajes por la exuberante selva amazónica que César encontró la inspiración para su obra maestra, Fabla Salvaje. Este libro es una colección de cuentos que exploran la belleza de la naturaleza, la vida en el campo y la compleja condición humana. Los cuentos están escritos en un lenguaje innovador y poético que reflejan el estilo único de Vallejo. Fabla Salvaje se convirtió rápidamente en una de las obras más importantes de César Vallejo. Su estilo experimental y su compromiso social resonaron en los corazones de los lectores y dejaron una huella profunda en la literatura latinoamericana. Fue reconocida como una obra maestra de la narrativa corta y su legado perdura hasta el día de hoy. La vida de César Vallejo estuvo marcada por la pasión, por las letras, la lucha contra las adversidades y la búsqueda inalcanzable de la verdad a través de su arte. Aunque su existencia fue breve y dejó este mundo en París, Francia, en el año 1938, su voz aún sigue viva en cada página que escribió. La obra Fabla Salvaje de César Vallejo fue publicada por primera vez en el año de 1923. En cuanto a las ediciones posteriores, existen varias ediciones de esta obra que han sido publicadas a lo largo del tiempo. Algunas de las ediciones más conocidas son la edición de Losada en Argentina en 1931, la edición de Tauros, España en 1971 y la edición de Alianza Editorial en España en el 2005. En lo profundo de la selva amazónica surgió una obra magistral que conmovió los corazones de aquellos lectores. En 1923, César Vallejo, el reconocido escritor peruano, dio vida a su obra más destacada, Fabla Salvaje.
En este libro innovador se convirtió en un faro luminoso en el ámbito literario, abriendo nuevos caminos de expresión y reflexión. Con Fábula Salvaje, Vallejo exploró las profundidades de la naturaleza y la vida rural, y la misma esencia de la condición humana. Sus cuentos, escritos con un lenguaje poético e innovador, rompieron las convenciones tradicionales y dieron paso a una narrativa única y vanguardista. Cada palabra y cada frase fueron hiladas con maestría para capturar la esencia de la experiencia humana y revelar su complejidad. El impacto de Fábula Salvaje en la sociedad fue profundo y duradero. Su estilo experimental y su compromiso social despertaron la conciencia de los lectores, invitándolos a reflexionar sobre la realidad que los rodeaba. La obra de César Vallejo resonó en aquellos que anhelaban un cambio, buscando una voz que hablara en nombre de los desfavorecidos y desafiaba las convenciones establecidas. Fábula Salvaje se consagró como una obra maestra de la narrativa corta, reconocida y aclamada por su audiencia y originalidad. Vallejo emergió como un pionero en el ámbito literario, abriendo las puertas a nuevas formas de expresión, ya a la exploración de temas y estilos hasta entonces desconocidos. A través de Fábula Salvaje, César Vallejo dejó una huella imborrable en la literatura latinoamericana y en el panorama literario mundial. Su obra continúa siendo leída y admirada en la actualidad, trascendiendo barreras temporales y espaciales. Con su estilo único y su compromiso social, Vallejo se convirtió en un faro de inspiración para las generaciones futuras de escritores y su legado sigue impactando a la sociedad hasta nuestros días. La obra Fábula Salvaje de César Vallejo fue creada en París, Francia. Vallejo vivió en París durante varios años, desde 1923 hasta 1937, y durante ese tiempo escribió y publicó varias de sus obras más importantes, incluida Fábula Salvaje. En Fábula Salvaje se pueden identificar temas recurrentes en la poesía de Vallejo, como la preocupación por la condición humana, la injusticia social, el sufrimiento y la búsqueda de sentido de un mundo complejo. La obra refleja la experiencia personal y el compromiso social del autor, combinando elementos de denuncia social y exploración profunda de la existencia humana. Fábula Salvaje de César Vallejo deja varios valores y enseñanzas a través de su obra, pero el valor más representativo es la empatía, ya que Vallejo muestra una profunda sensibilidad y empatía hacia los seres humanos y sus luchas. A través de su poesía se conecta con las experiencias de dolor, sufrimiento y desigualdad que enfrenta la humanidad, y busca despertar la compasión y la solidaridad en el lector. Realizar una historieta de la obra Fábula Salvaje de César Vallejo es una excelente manera de explorar y ampliar la experiencia de esta destacada obra literaria. La adaptación a formato de historieta permite combinar el poder de las imágenes y la narrativa visual con la poesía y la profundidad temática de la obra original. Una historieta puede capturar la esencia de los personajes, los escenarios y los eventos de Fábula Salvaje, brindando una representación visual que complementa la riqueza del lenguaje poético de Vallejo. Las imágenes pueden dar vida a los paisajes rurales, a los personajes y a sus emociones, permitiendo al lector sumergirse en el mundo creado por el autor. Además, la historieta puede facilitar el acceso a la obra para un público más amplio, especialmente aquellos que pueden encontrar la poesía más abstracta o desafiante. La combinación de imágenes y texto en viñetas ofrece una experiencia visual y narrativa más accesible y atractiva, lo que puede despertar el interés de nuevos lectores y promover la apreciación de la obra de Vallejo. Es por ello que realizar una historieta de Fábula Salvaje es una forma enriquecedora de explorar y difundir la obra, utilizando el poder de la narrativa visual para ampliar su alcance y permitir que más personas se sumerjan en el universo poético y temático de César Vallejo. Por último, podemos decir que la obra Fábula Salvaje de César Vallejo mantiene su relevancia y sigue siendo apreciada y estudiada en la actualidad, tanto por su valor literario como por su reflexión sobre la condición humana y su crítica social. Fábula Salvaje. Todo empezó una mañana, cuando Balta Espinar se levantó de su lecho.
Se dirigió al espejo y vio que pasaba alguien por detrás de él. Él volteó, el espejo se cayó y se rompió en varios pedazos. Llegó su esposa Adelaida y le contó lo sucedido atemorizado. A la hora de la cena cantaban las gallinas como si algo iba a pasar, y Balta con voz tímida dijo que ahora sí iba a pasar algo y qué sería de ellos. En la mañana siguiente, Balta Espinar se levantó y fue a trabajar. Después de mucho trabajo, se cansó y había un charco. Se agachó y en el acto vio que la misma sombra pasaba por detrás. Al principio pensó que era una broma, pero después de haber percibido en muchas oportunidades, decidió pensar que Adelaida le engañaba con otra persona. Hasta que llegó un día en que Balta ya no le hablaba a su esposa y además la golpeaba porque pensaba que efectivamente Adelaida le sacaba la vuelta. Un día, Balta Espinar estaba sentado al borde de un abismo cuando pasó la sombra por detrás de él. Volteó y cayó al abismo. En ese preciso momento nació su hijo. En resumen, Juan Espejo Astorrizaga narra claramente en la obra Fábula Salvaje y utiliza un estilo que ofrece una explicación auténtica del contexto rural presente en la novela. Astorrizaga aclara que Fábula Salvaje representa la geografía de la tierra en la que vive el poeta César Vallejo, relacionándola con el ambiente y el contexto. Además realiza una comparación entre Balta y César Vallejo en cuanto a la envidia que expresan en sus respectivas obras. Es a través de esta nota que hemos aprendido un poco más sobre sus obras, como esta novela corta, Fábula Salvaje, que nos ayuda a comprender los artilugios que crean muchas personas y también nos invitan a reflexionar sobre el papel fundamental de la mujer campesina.